Sean bienvenidas y bienvenidos al módulo número 4 de la asignatura del Derecho Internacional Público. Temas selectos de Derecho Internacional Público. Este módulo número 4 se refiere al método de incorporación y aplicación del derecho internacional en el sistema jurídico mexicano. Al respecto, hay que recordar que la doctrina refiere que existe que el monismo, como una doctrina a nivel internacional, supone que el derecho internacional y el derecho interno son un solo sistema jurídico, mientras que el dualismo considera como sistemas independientes. Es decir, el monismo jurídico, en este ámbito del derecho internacional, refiere que el derecho internacional y el derecho doméstico, el derecho interno de cada uno de los países, son un solo sistema jurídico. Por su parte, cuando hablamos del dualismo, lo que nos dice, una cosa es el derecho internacional y otra cosa es el derecho interno o el derecho doméstico. Actualmente, el debate en torno a la relación entre derecho nacional e internacional mantiene su interés primordialmente en atención al problema de la aplicación, es decir, es donde realmente se complica esta materialización de estas posturas. Allá donde existe conflicto entre una norma de derecho internacional y una norma de derecho interno, no hay consenso sobre la prevalencia de una sobre otra. Es decir, cuando las normas entran en conflicto, pues ahí el gran tema es cuál norma debe aplicarse, la de derecho interno o la de derecho internacional. En el caso de México, que es afín a la teoría monista, aun cuando se reconoce que la norma internacional forma parte del ordenamiento mexicano, todavía se concede mayor relevancia al derecho nacional. El sustento para aseverar que en México se sigue una postura monista se encuentra en el procedimiento de celebración de tratados internacionales marcado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dichos artículos. Así, en el contexto mexicano, el derecho internacional y el derecho interno forman parte de un solo sistema jurídico mexicano. Para tal efecto, podríamos voltear a mirar al contenido del artículo primero constitucional, que señala que en los Estados Unidos mexicanos gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cuando se habla de amparo, pues el juicio de amparo procede contra actos, omisiones o normas de carácter general que violan los derechos humanos y las garantías previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y el propio 133 constitucional, que se refiere a lo que tradicionalmente hemos estudiado como supremacía constitucional, como primacía constitucional, como ley, como el concepto de ley suprema, que en la actualidad, a pesar de que el artículo 133 constitucional ha sufrido diversas interpretaciones a lo largo de la tradición jurídica en nuestro país, pues en la actualidad tiene una interpretación y efectos distintos derivado de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos. Para tal efecto, es importante señalar que precisamente a partir de esta reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, me parece que es importante señalar que existe un cambio de paradigma en cuanto a la jerarquía normativa de los tratados internacionales en nuestro país. Recordemos a tal efecto que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912 diagonal 2010, pues por ahí determinó la necesidad de que los órganos jurisdiccionales de nuestro país, por ejemplo, realicen un control de convencionalidad en su modalidad difusa, es decir, más allá de los tribunales federales, de manera oficiosa. Lo que significa entonces que si vamos a ejercer un control de convencionalidad, pues implica entonces darle validez, implica materializar, implica aplicar las disposiciones del derecho internacional. Así también se suma a esta, digamos, a esta implicación de la jerarquía normativa de los tratados internacionales, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que ha señalado incluso
que el parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derechos humanos lo constituyen los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esa es la primera cara de la moneda. Pero por otra, la misma resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos ha señalado que cuando exista una restricción expresa a los derechos humanos, pues habrá de estarse, habrá de aplicarse, habrá de materializarse lo que dice la Constitución, independientemente de lo que digan los tratados internacionales. Entonces, aquí vemos precisamente, o nos regresamos al primer punto del inicio de esta cápsula, con esas posturas monistas y dualistas. El monismo jurídico a nivel internacional nos dice, ¿sabes qué? El derecho internacional y el derecho doméstico son uno mismo, son uno solo. El dualismo dice, no, son sistemas jurídicos diferentes, ¿no? Pero, ¿cuál es realmente aquí la problemática que se genera en torno a la aplicación de estas posturas, monista o dualista? Pues siempre va a haber, siempre va a tener, digamos, sentido analizarlo o cuestionarlo cuando existe una especie de contradicción. Y prueba de ello es lo que dice este criterio de la contradicción de tesis. Que el parámetro, que la base, que el fundamento, que la fuente de los derechos humanos, pues son los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahí nos queda claro esa parte. Pero luego nos dice, pero cuando exista una restricción expresa a derechos humanos, pues yo me voy a sujetar a lo que diga la Constitución, no a lo que dicen los tratados internacionales. Estamos aquí apostándole a que el tratado internacional, imaginemos, si tutela derechos humanos, pero la Constitución lo restringe, entonces no me voy a ir por el lado de los tratados internacionales, sino me voy a ir por el lado del contenido del, eh, de la Constitución Política Mexicana. Pues bien, ya habrá momento de debatir, es un tema bastante interesante, complejo también diría yo, porque finalmente en este tipo de decisiones o en la aplicación del derecho internacional, de los derechos humanos particularmente, pues me parece que no solo se obedecen a cuestiones estrictamente jurídicas, sino también a aspectos de naturaleza política, a contextos jurídicos de derecho interno. Pues bien, nos vemos entonces la próxima cápsula. Muy buen día.